Muy buenos días, estimada máster, compañeros. Es un honor para mí presentar el trabajo final del Grupo 10. Ante ustedes, nuestro trabajo se centra en el análisis, ejemplificación y la comprensión de los elementos y componentes del discurso, así como la importancia de su desarrollo en actividades prácticas para los discentes. Este día nos sumergiremos en la esencia de los elementos del discurso, tales como el vocabulario, la gramática, la coherencia y la cohesión, reconociendo su papel fundamental en la construcción del mensaje, ya sean claros y efectivos. Además, exploraremos la entonación, el ritmo, elementos prosódicos que añaden una capa de expresividad a la comunicación. El objetivo de nuestro trabajo no solamente se centra en contenidos, sino en formar al estudiante en una forma integral. A continuación, disertarán la señorita Ana Lucía Canchiña con el tema Elementos, componentes del discurso y la importancia de su desarrollo en las actividades prácticas de los discentes. Continuando, la compañera Andrea Mijingalli con el tema Importancia de la planificación y actividades pragmáticas, retóricas como eje fundamental en la explicación de actividades discursivas en el aula de clase. Y para finalizar, tendremos la participación de la compañera María Elena Bonilla con las ventajas y desventajas en el uso de herramientas digitales innovadoras para el análisis del discurso como procedimiento de lenguaje natural. Muchas gracias. Bienvenidos, vamos a comenzar con el primer tema, que es los elementos, componentes del discurso y la importancia de su desarrollo en actividades prácticas en los discentes. Para esto nosotros vamos a revisar un pequeño análisis, la ejemplificación y la conclusión. Entonces, este tema hemos señalado 3 palabras claves, como es los elementos del discurso, los componentes del discurso y la importancia de aplicarlos en el aula con los estudiantes. Para el primer punto es necesario comprender que los elementos del discurso van a variar siempre y cuando estos se realicen de manera escrita o oral. Para los elementos que conforman oralmente un discurso sería la introducción, el desarrollo, el clímax, que vendría a ser la parte más importante del discurso, y la conclusión. Mientras que para un discurso escrito nosotros estaríamos hablando de una introducción, de una tesis, argumentos y la conclusión. Pasamos ahora a lo que son los componentes del discurso. Es necesario tener claro que estos abarcan aspectos como el vocabulario, la gramática, la sintaxis, la coherencia, la cohesión, la entonación para pronunciar las palabras y el ritmo en el que se transmite esta conferencia. Esto constituye las bases esenciales para una comunicación efectiva y clara, ya sea de forma oral o escrita. Su desarrollo en estas actividades es crucial para los estudiantes. Entonces, en esta parte nosotros topamos el punto número 3, ya que esto impulsa el éxito académico, el mejoramiento de la comprensión y la expresión de ideas, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades claves para el ámbito laboral, como la capacidad de persuasión, el pensamiento crítico y la colaboración efectiva en equipos. En resumen, las competencias en estos elementos del discurso es fundamental para el crecimiento integral de los comunicadores, que en este caso serían nuestros estudiantes, ya que se enfrentan a un desafío al aprender a comunicarse en medio de la sociedad actual. Ahora pasamos a la actividad práctica en el aula. Una vez comprendido este tema, nosotros hemos desarrollado la actividad que es la mesa redonda con el tema la generación de capital. ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos abordar con este tema? Es el desarrollar las habilidades discursivas de los estudiantes al explorar el concepto de las generaciones decapitadas y analizar sus implicaciones en la sociedad actual. Para eso nosotros hemos señalado diferentes pasos.
Comenzamos con una introducción con los estudiantes. En esta parte el docente introduce el concepto de la generación de capital, dándole contexto para que el estudiante pueda tener un amplio conocimiento sobre este tema, refiriéndose a la desconexión entre las generaciones más jóvenes y mayores debido a las diferentes tecnologías, culturas y sociedades. Una vez que el estudiante comprende todo este tema, nosotros podemos pasar a lo que es el segundo paso, que es la investigación y el análisis. Para profundizar este tema, los estudiantes investigan y analizan artículos, estudios y opiniones relacionadas con el tema antes mencionado. Se fomenta la comprensión, la profundidad del tema y la identificación de diferentes perspectivas. Como siguiente paso, nosotros tenemos identificación de los elementos del discurso. En este paso, los estudiantes identifican qué elementos del discurso tiene que tener en cuenta para estructurarlo, como es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y qué lenguaje él va a utilizar, es decir, si va a utilizar un registro formal o coloquial. Los elementos de la retórica, va a utilizar la persuasión, va a convencer con sus argumentos. El paso número 4 es la planificación de la mesa redonda. Los estudiantes se organizan en grupos para planificar su participación. Cada grupo se enfoca en un aspecto específico de la generación de capital y prepara su argumento. En el paso número 5, nosotros tenemos la mesa redonda en el aula. Aquí ya es poner en evidencia todo lo que ellos han venido planificando. Es decir, que ellos tendrán un diálogo estructurado con sus debidas preguntas y respuestas. Los estudiantes deben utilizar elementos retóricos para persuadir. El último punto es la reflexión y la discusión posterior. Aquí los estudiantes llevan una reflexión profunda sobre cuál fue su proceso de aprendizaje, es decir, una pequeña metacognición. Para culminar, nosotros tenemos la conclusión y es decir, lo hemos definido en 3 puntos. La conexión con la realidad social. En esta actividad nosotros podemos ver que es muy relevante para ellos, ya que conectan la realidad de su generación actual con las antiguas y contrastan y comparan qué cosas han venido cambiando y qué cosas todavía las tenemos palpables como seres humanos que somos. El siguiente es el desarrollo de las habilidades en el discurso. Aquí nosotros podemos ver que los estudiantes aplican estas habilidades para poder desenvolverse de forma oral con la comprensión de la perspectiva que los otros alumnos les ofrecen. Y el último punto, nosotros tenemos la promoción del diálogo intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que la mesa redonda facilita el diálogo respetuoso y contribuye entre estudiantes los diferentes puntos de vista, la mayor comprensión por este tema. De esta manera hemos dado por finalizado el primer punto. La importancia de la planificación de actividades pragmáticas, retóricas, como eje fundamental en la aplicación de actividades discursivas en el aula de clase, tenemos un análisis. La planificación de actividades pragmáticas y retóricas es un componente esencial en la aplicación de actividades discursivas en el aula de clase. Se centra en el desarrollo de habilidades comunicativas efectivas y la comprensión de cómo el lenguaje se utiliza en textos reales. Actividad en la clase. Tenemos como actividad una dramatización con las funciones del lenguaje en los saludos. Como objetivo tenemos preparar a los estudiantes para comunicarse de manera efectiva en la sociedad, promoviendo el desarrollo integral de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales. Procedimiento. Para desarrollar primero se designan roles, por lo cual necesitamos roles para los docentes, experto en el lenguaje coloquial. Necesitamos un especialista en el lenguaje familiar, un maestro en el del lenguaje culto, un profesional del lenguaje vulgar. Posteriormente se realiza una investigación y presentación de los roles.
sobre características y ejemplos de los saludos en el nivel de lenguaje asignado y se hace una breve presentación y análisis de los hallazgos al resto de la clase. Los estudiantes participan en cada una de las investigaciones. Los estudiantes participan en la discusión sobre las funciones del lenguaje en los saludos y colaboran para identificar cómo las funciones referencial, emotiva y apelativa y práctica se manifiestan en cada nivel del lenguaje. Organizan diálogos creativos en grupos aplicando el nivel del lenguaje asignado. Se incluyen expresiones coloquiales, frases familiares, términos cultos y expresiones vulgares. Participan en una simulación donde aplican los saludos según su nivel de lenguaje, asignando en situaciones auténticas. La actividad incluye contextos variados como reuniones familiares, eventos formales y entornos informales. Finalmente, todos los estudiantes reflexionan sobre su participación y la de sus compañeros. La importancia del desarrollo. La planificación de actividades pragmáticas y retóricas es crucial para fomentar el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en los estudiantes, permitiéndoles aplicar sus conocimientos en contextos reales y fortalecer su capacidad de expresión y argumentación. Bienvenidos a este tema sobre lo que son las ventajas y desventajas del uso de las herramientas digitales innovadoras para el análisis de discursos, como es el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos como análisis la ejemplificación y la conclusión. Para el análisis vamos a observar cuáles son esas ventajas que nosotros tenemos como herramienta digital. La integración de estas tecnologías como una inteligencia artificial de aprendizaje automático ayuda a mejorar la precisión del análisis. Uno de los beneficios que nosotros tenemos aquí es que proporciona una comprensión más profunda de cómo perciben aquellos temas en los cuales nos ayuda a tomar decisiones y estrategias de comunicación. ¿Cuáles son esos desafíos? Las herramientas digitales pueden verse afectadas por sesgos inherentes en los conjuntos de los datos utilizados. En consideración, ¿qué tomamos? Que es muy esencial en los avances tecnológicos y sobre todo nos ayuda a actualizar estas herramientas para mantener la eficacia del análisis. Como ejemplo, dentro de esta actividad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra actividad? La exploración de palabras clave en un discurso. Nuestro objetivo de esta actividad práctica en el aula va a ser utilizar un chatbot como una herramienta digital de análisis de discurso para identificar y analizar las palabras claves en un discurso famoso. En la introducción, ¿qué vamos a realizar? Aquí los estudiantes van a presentar un discurso famoso de un personaje histórico, como en este caso, quien es Martin Luther King. Martin Luther King, quien es un personaje muy histórico, quien triunfó por el sueño de muchos afroamericanos, quien organizó y dirigió marchas por derecho al voto. Martin Luther King escribió "Yo tengo un sueño", ¿sí? A continuación vamos a hacer que los estudiantes explican la importancia de identificar las palabras claves que ayuden a clarificar el mensaje de la igualdad y de la justicia. Una vez comprendido el contexto histórico y la figura de Martin Luther King, van a realizar una lectura global. En cada grupo de estudiantes seleccionarán las palabras que consideren claves para el discurso. Luego van a contrastar y comparar. Una vez de que contrasten y comparen la actividad grupal, el docente va a proporcionar una herramienta digital que es el Textual Basor, la cual va a cumplir la función de analizar textos que destacan las palabras más utilizadas. Los estudiantes ingresarán con esta herramienta seleccionada, luego observarán y analizarán las palabras claves identificadas por la herramienta digital. Los chicos compararán y contrastarán esta herramienta digital, indicando los resultados que tienen los seres humanos frente a una herramienta. Vamos a realizar una discusión en grupo. Aquí los estudiantes van a reunirse en grupos para discutir el significado y la importancia de las palabras claves identificadas en ambos análisis a fin de seleccionar y destacar las palabras que así serán útiles para explicar y comprender el discurso seleccionado. Luego van a reflexionar cómo estas palabras contribuyen en el mensaje general. Una vez que realicemos esta discusión en grupo, crearemos una presentación. Cada grupo va a crear una presentación breve para compartir con la clase, destacando las palabras claves y explicando una relevancia en el discurso. Además, vamos a utilizar esta herramienta digital como lo que es el uso de Canva,
que es una presentación muy excelente para los estudiantes, y luego vamos a realizar un debate. ¿Para qué es el debate? Este debate va a fomentar primero la discusión sobre ellos y van a impactar esas palabras claves en la comprensión del discurso acerca de este tema. Luego se dará la reflexión. ¿Por qué es muy importante la reflexión en este caso? Con este ejemplo práctico, los estudiantes, ¿qué van a realizar? Los estudiantes de 10º año van a llegar a los siguientes beneficios, como es esta comprensión de discurso. ¿Por qué es importante la comprensión de discurso? Porque aquí los estudiantes van a desarrollar las habilidades y van a comprender discursos complejos. Van a tener un análisis crítico que van a fomentar el pensamiento crítico y analizar las palabras claves y su impacto, ¿sí? En la presentación oral, ¿qué van a realizar? Van a mejorar las habilidades de presentación de expresión oral. Esta actividad va a combinar el análisis de discursos como lo que es la tecnología, brindando a los estudiantes una experiencia interactiva y educativa en el área de lengua y literatura. En conclusión, el uso de estas herramientas digitales, ¿qué ha hecho? Ha innovado y ha profundizado y ha transformado como un análisis de discursos, ofreciendo la profundidad, aplicabilidad en diversos contextos. Sin embargo, se debe abordar, y es muy importante, estos desafíos éticos y técnicos. ¿Para qué? Para garantizar los resultados precisos y justos en la combinación de la capacidad computacional con la interpretación humana, que sigue siendo muy crucial y muy importante para un análisis completo y muy significativo en los estudiantes y en la presentación del grupo 10. Agradecemos infinitamente por observar nuestro video. Muchísimas gracias.